A determinar las distancias entre los diferentes puntos, desde la estación hacia los distintos puntos. Para ello, que esté correctamente alineado, ¿verdad? Ya el equipo, que esté bien plantado, exista un rango de error inferior a los 20 segundos, tanto en X como en Y. Vamos a ingresar al menú, ingresamos al menú, ¿verdad? Desde el botón menú, luego vamos con F4, una vez y luego entramos con F2 a programas. Dentro de programas tenemos F1 que se llama medición de altura remota, F2 medición entre puntos y F3 es Z coordenadas. Vamos a ingresar a F2 que se llama medición entre puntos. Entramos a F2, 25, medición entre puntos, Z coordenadas. Entonces, ya una vez que ingresamos a medición entre puntos, vamos a encontrar en la pantalla F1 y F2 que se llama usar archivo F1 y F2 no usar. Vamos a F2 que es no usar, F2 no usar, y vemos también dos funciones. El F1 es la medición entre A y B, A, C. F1 es la medición 1 entre A y B, A y C. F2 es la medición 2 entre A y B, B y C. Para ello nosotros vamos a poner de que la estación es el punto A. O sea, la estación es el punto A. Entonces vamos a entrar con F2, que es la estación, es el punto 2. Vamos a entrar a F2, ingresamos con F2 y vamos a medir desde la estación hacia el primer punto, y luego desde la estación automáticamente nos va a dar la distancia entre el punto B, que va a estar el señor Pesantes, y el punto C, que va a estar la señorita Novillo, creo que es ella, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a hacer eso. ¿Ya? Entonces vamos a F1, ¿verdad? Aquí dice paso 1, dice. Aquí el equipo dice paso 1. Vamos a medir, ¿verdad? Voy a enfocar allá. Perdón. Voy a enfocar allá. Ponle pausa. Está midiendo el equipo. La distancia de aquí hacia allá es 1390. 13905 me salió. 13905. Ya está ese de ahí. Ahora voy a hacer hacia allá. ¿Y en dónde le sale? Aquí ya me salió enseguida. Lo que pasa es que sale rapidísimo. Salió rapidísimo. Sale y se borra enseguida. Ya, voy a enfocar hacia allá ahora. ¿Pero qué distancia sale? ¿De B a allá? Voy a enfocar hacia allá. Ahora sale la distancia de B a C. Sí. De B a C. Enfoco en la parte inferior. Ya está enfocada. No toquen el equipo, por favor, sí, porque si no... Ya. Entonces está abierto el... Perdón. Para tu derecha. Para acá. Ya. Ahí está. Ahora pongo medir con F1. Ya, estás grabando otra vez. Pongo medir con F1. Aquí dice paso 2, medir. Voy a medir. Ya, me parece que están moviendo el equipo. Ya, 1690. 1690. Mide desde B a C. ¿Cuánto midieron ustedes? 6. 6 nomás dije. Esto es 7, 5. 7. A ver, de B a C. A ver, es de A a B y de B a C. Pero no puedo medir. No puedes medir. A ver, No. Es que está medio de punto A, B. Está grabado el punto B. hagamos otra vez a ver qué pasa. Vamos otra vez a F2, no usar archivo. Vamos de A hacia B y de B hacia C. Eso es lo que hicimos, ¿no? Otra vez. Veamos con F1 a ver qué pasa. Párate aquí. Sí, ahí dice.
Ya. De A hacia B. 1390. Es este punto de aquí a allá. 1390. Ya. Ya, quédate ahí, quédate ahí. Vamos allá. Enfoque hacia acá. Ya. 1390. Voy a poner otra vez medir. 1685. No estoy enfocando desde aquí Ya. a allá. Es de aquí hacia allá me da 1690 me da. Entonces, pero esa sí, Después pero ese triángulo ya Sí, de A a C. 790, Es de 750 aquí ya. acá. Ya, Ahora, de aquí a allá y de aquí hacia allá. Veamos la otra parte de la medición. Vamos F2, no usar archivo, usemos esta de aquí ahora. De A a B y de B a C. Aquí en el niño de Pache. Ya, a ver, voy a poner medir. Pero, ¿a qué altura está el prisma? ¿A qué altura está el prisma? 20. No, 1,50 m. Está que mida. ¿Alguien tiene flexómetro? ¿Alguien sabe? Antes de medir, ponemos F2, verás, altura del prisma. F2 y vamos a... Con F3 limpiamos y ponemos la altura del prisma. Debe estar en 1,50. 1,50 ya. Ya, 1,52. Está en metros. 1,52. Enter. Vamos a medir ese raso. Perdón. Voy a enfocarlo bien. Vamos a medir. 13,904. 13 metros, 904. Sí, es la de A, ¿ves? Sí, ya tenía. ¿Ya? ¿Sí está bien? Listo. Veamos ahora entonces. Allá. Rebeca, pon bien. Pega todos no cambian. 16, 8, 3, 5. Ya. Ya. Hay una diferencia de nivel de más o menos entre ese punto y el punto de allá. Dice una diferencia de nivel de más o menos 3 milímetros. Que en metros nos está saliendo aquí 0.203 metros. Y la distancia 7.554. ¿A dónde corresponde ese 7.554? Pero esa distancia no estaba aquí de 682. ¿Cuánto midieron ustedes, oye? 682. Vamos a confirmar esta distancia. Vamos a confirmar. Se pega a la arista del edificio. Más o menos se separa el ancho del bastón. Si ustedes se fijan, el ancho del bastón tiene más o menos unos 2.5 centímetros y 2.5 allá. Son ese desfase que está presentando aquí el equipo. Bien. Entonces ahora veamos si se paran en las otras. O necesitan ustedes. Luego les doy los ángulos ya. Veamos ahora lo que son. Vamos a F2. No usar. F2. Ya. No, no, acá. ¿Qué pasó? De aquí hacia allá. La distancia de aquí hacia allá. Ya, es 16.90 era, ¿verdad? Vamos a ver ahora cuánto nos da el equipo. 16.917. 6.917, ya. Acá ahora. Sí, el día no está. Espera, 1691. Allá tengo la siguiente dimensión, allá es 27.277. ¿De dónde? ¿Las de allá o desde aquí? 27.200 desde aquí hacia allá. Y la distancia de ahí hacia allá son 25 metros .090
y 1. Y la diferencia de desnivel entre ese punto y ese punto de allá está en positivo, ¿verdad? Porque si está más alto, hay 0.347 metros, 35 centímetros más o menos. Para el Bien. perfil topográfico, sus alturas. Sí, para control de alturas nada más. A ver, escape. Entonces ahora vamos a medir desde ese punto hasta ese punto, desde aquí hasta allá, de aquí hacia allá, y el equipo nos da automáticamente. Bien. 27,277 de aquí hasta allá. Donde está el señor Rodríguez. Donde está el señor Rodríguez, más o menos tenemos 480. Y la distancia entre los dos es 10.880. 10.880, ¿ya? Y la diferencia de desnivel, 20 centímetros más alto acá, supuestamente. Bueno, pero este es... 22 como... Ya tenemos todas las distancias. Ahora, ¿qué es lo que necesitan? No, ya no necesitan. Ya aquí se cierra ya. ¿Qué es lo que necesitan ahora? Ángulos, ¿verdad? Necesitan ángulos. Pues ya para el registro. Las aristas, ¿no? Bien, algo importante aquí, algo súper importante. Vamos a dar vista al objeto. Ya. Le voy a dar vista al objeto y aquí en la pantalla nosotros vamos a ver un F1 que dice 0. Aquí en la pantalla vamos a ver un F1 que dice 0. Presionamos 0 y automáticamente el equipo se encera hacia el primer punto, ¿verdad? Va a estar encerado hacia el punto. Yo le voy a encerar. Dice acepta, le coloco sí, acepta que el ángulo horizontal sea 0, le pongo F3, sí, ya, y queda encerado. Ahora el ángulo desde este punto, desde la estación hasta ese punto de ahí, ¿verdad? El ángulo, perdón, desde ahí hasta el siguiente punto les voy a dar. ¿Cuál es el ángulo? ¿Verdad? Como este ángulo es así, no es de ahí allá, ¿verdad? No es del ángulo interior, es del ángulo exterior. Yo les voy a dar el ángulo exterior, después hacen ustedes sus respectivas operaciones y sacan el ángulo interior. El ángulo exterior horizontal es de 337 grados 24 minutos 50 segundos. ¿Ya? El siguiente ángulo exterior, ¿verdad? Es desde este, así se da la vuelta y llega acá. Nunca les da el equipo el ángulo interior, siempre nos da el ángulo exterior. Ya les voy a dar el siguiente ángulo. 42 grados 48 minutos 22 segundos. Acá. ¿Qué estoy viendo ahí alguien? Este de acá es 246 grados 20. Carlos.